Mi novio confesó que tal vez ya no me ama realmente. Antes de que mi novio Diego y yo saliéramos, él tenía a alguien especial para él, Carmen, mi mejor amiga. Eran esa pareja que hacía que la gente pusiera los ojos en blanco de lo tiernos que eran juntos. Cuando se comprometieron, estaba genuinamente feliz por ellos. Pero el día que se suponía que se iban a casar, Carmen desapareció. No hubo llamada, ni mensaje, ninguna explicación. Simplemente se fue. Y Diego quedó completamente destruido. Me quedé con él todo ese mes, solo asegurándome de que no hiciera algo estúpido. Y pronto algo entre nosotros cambió. 8 meses después, empezamos a salir y hemos estado juntos desde entonces, hasta hace 2 noches cuando Carmen regresó abruptamente. Ni siquiera sabía que estaba en la ciudad hasta que vi cómo Diego actuaba como un completo desastre todo el día. Distraído, olvidadizo, simplemente totalmente fuera de sí. Olvidaba que teníamos planes. Se quedaba mirando su teléfono durante la cena. Se desconectaba a mitad de conversación como si su mente estuviera en otro lugar completamente. Y eso me preocupó. Entonces esa noche, finalmente le pregunté, ¿está todo bien? Me miró con ojos muy abiertos, de repente saliendo del extraño trance, y sonrió. Estoy bien, dijo. Claramente una mentira. ¿Es porque Carmen está de vuelta en la ciudad? Quiero decir, me enteré por mi mamá, pero no quiero hablar de ella. Me cortó. Mi corazón saltó ante la dureza de sus palabras. Era la primera vez que me hablaba así. Me mordí el labio tratando de contener las lágrimas, y pregunté en voz baja, Diego, ¿todavía me amas? Su cara se suavizó inmediatamente. Me abrazó y dijo que sí. Me abrazó fuerte y me dijo que me amaba, pero sentí en mis entrañas que solo estaba tratando de convencerse a sí mismo de que me amaba. Rápidamente descubrí cuán ciertas eran sus palabras la noche siguiente. Se suponía que era nuestra celebración de aniversario, 3 años juntos. Llegué temprano al restaurante después del trabajo y me senté en nuestra mesa usual. Pedí su vino favorito, puse el regalo que le compré en la mesa y esperé. 1 hora pasó y todavía estaba ahí esperando, revisando mi teléfono cada 2 minutos, preocupada de que algo malo le hubiera pasado. Después de 3 horas sentada ahí, finalmente recibí un mensaje. Lo siento, no puedo ir. Surgió algo. Eso fue todo. Ninguna llamada, solo esas 6 palabras. Pero sabía exactamente dónde estaba. Manejé al parque donde los 3 solíamos pasar el rato en la universidad, el lugar junto al lago donde nos quedábamos despiertos hablando hasta el amanecer, y los vi sentados juntos en el banco. Diego la miraba con la expresión más suave y paciente, algo que nunca me mostró en los 3 años que salimos. Caminé más cerca, pero me quedé escondida detrás de los árboles, lo suficientemente cerca para escuchar todo. No puedo creer que realmente estés aquí, dijo Diego con voz quebrada. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? ¿Por qué te fuiste? Siento mucho todo, dijo Carmen, poniendo su mano sobre la de él gentilmente. Todo estaba yendo tan rápido entre nosotros en ese entonces. Seguía diciéndome que estaba lista para el matrimonio cuando no lo estaba, así que huí. Pero todos estos años, Diego, no hubo nadie más en mi mente excepto tú. Llevó su mano a sus labios y la presionó gentilmente. Pero escuché que estás con alguien más ahora. Diego bajó los ojos y asintió. Solo pasó. Mi pecho se apretó ante sus palabras. Solo pasó. Todo entre nosotros, resumido como si hubiera sido un accidente. ¿La amas? Preguntó Carmen directamente, sus ojos encontrándose con los de él. El silencio entre ellos se prolongó. Honestamente, no lo sé. Pensé que sí, pero viéndote otra vez, ya no estoy seguro. Carmen se inclinó más cerca. ¿Todavía hay una oportunidad para nosotros si quisiera intentar de nuevo? Sabía que él había estado esperando 3 años para decir que sí. Entonces, antes de que pudiera responder, salí de detrás de los árboles. Caminé hacia ellos y me quité el anillo de promesa que me había dado la Navidad pasada cuando me dijo que estaba listo para un final feliz. Lo dejé caer en su mano. «Espera», gritó, pero seguí caminando, todavía estúpidamente aferrándome a la esperanza de que me siguiera y me detuviera. No lo hizo, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No vino a casa esa noche, o la siguiente noche, o la noche después. Entonces, empaqué sus cosas en cajas y las dejé junto a la puerta. Cambié las cerraduras, borré su número. Hice todas las cosas que él nunca tuvo las agallas de hacer cuando Carmen lo dejó años atrás. Y 5 días después, tocó la puerta. Miré por la mirilla y lo vi parado ahí luciendo exhausto. Sostuvo el anillo en alto y tocó otra vez. ¿Podemos hablar? Su voz estaba amortiguada a través de la puerta. Sé que no merezco perdón, pero por favor, ¿puedo entrar solo para hablar? Es todo lo que pido. Me quedé parada con mi mano en el pomo de la puerta. Parte de mí quería abrirla. Parte de mí quería escuchar lo que tenía que decir. Parte de mí todavía lo amaba a pesar de todo. Pero justo cuando tomé mi decisión, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de Carmen. Por favor, escúchalo. Hay algo que tienes que saber. Algo que nunca te dijimos. Destrabé la puerta y la abrí lo suficiente para verlo parado ahí en la luz del pasillo. Diego se veía terrible. Su cabello estaba despeinado como si se hubiera estado pasando las manos por él durante días. Sus ojos estaban rojos e hinchados. La camisa que llevaba puesta estaba arrugada y tenía una mancha en el cuello. Sostenía ese anillo de promesa entre su pulgar e índice, como si le estuviera quemando la piel, pero no podía soltarlo. Miré hacia abajo a mi teléfono otra vez y leí el mensaje de Carmen una vez más. Las emaintos. Palabras no tenían más sentido que 5 segundos atrás. Diego abrió su boca para decir algo, pero lo interrumpí antes de que pudiera comenzar cualquier discurso que hubiera preparado. Le dije que Carmen me acababa de enviar un mensaje diciendo que había algo que necesitaba saber, algo que nunca me dijeron. Su cara se puso completamente blanca, no pálida, no luciendo cansada, sino realmente blanca, como si toda la sangre se hubiera drenado de su cabeza. Dio un paso hacia atrás y su hombro golpeó la pared del pasillo. Se apoyó contra ella como si sus piernas pudieran ceder. Lo vi tratar de formar palabras, pero no salió nada al principio. Entonces cerró los ojos y respiró profundamente. Cuando los abrió de nuevo, me miró directamente y dijo,
Necesitamos sentarnos porque es complicado y debería habértelo dicho hace años. Me alejé de la entrada sin decir nada. Entró lentamente como si no estuviera seguro de que realmente lo dejaría quedarse. Cerré la puerta detrás de él y la cerré con llave por costumbre. Nos dirigimos hacia la sala y me senté en la silla junto a la ventana. No en el sofá donde usualmente nos sentábamos juntos, no cerca de él. Diego se sentó en el extremo opuesto del sofá y el espacio entre nosotros se sentía enorme. Todavía sostenía ese anillo. Sus manos temblaban. Esperé a que empezara a hablar. El silencio se extendió tanto que pude escuchar el reloj haciendo tic-tac en la cocina. Finalmente, Diego comenzó a hablar y su voz sonaba áspera, como si hubiera estado llorando. Me dijo que la razón por la que Carmen se fue el día de su boda no fue por nervios o miedo al compromiso. 2 semanas antes de la boda, se enteró de que su madre tenía Alzheimer de inicio temprano. Su padre había estado ocultando lo mal que estaba durante meses. Diego dice que la mamá de Carmen ni siquiera la reconoció en la prueba final del vestido. Carmen había ido a casa de sus padres para mostrarle a su mamá el vestido terminado, y su madre la miró como si fuera una extraña. Preguntó quién era, preguntó por qué estaba en su casa. El padre de Carmen la llevó aparte, y finalmente admitió que su madre había estado empeorando por más de un año. La había estado cubriendo, inventando excusas, diciéndole a la gente que estaba cansada o estresada. Se avergonzaba, y pensó que podía manejarlo solo. Diego siguió hablando, y yo solo me senté ahí tratando de procesar lo que estaba diciendo. Explicó que el padre de Carmen le rogó que no le dijera a nadie sobre el diagnóstico. No quería que la gente supiera. No quería que trataran a su esposa diferente. Carmen se suponía que se casaría y se mudaría 3 estados de distancia con Diego para su nuevo trabajo, el trabajo que ya había aceptado, el departamento para el que ya habían puesto depósito. Pero su madre se estaba muriendo, perdiéndose pedazo a pedazo, y Carmen no podía simplemente irse, no podía abandonar a su madre cuando más la necesitaba, pero tampoco podía descubrir cómo elegir entre el hombre que amaba y su madre moribunda. Así que en lugar de explicar algo de eso, simplemente huyó. Desapareció el día de la boda porque no sabía cómo decir las palabras en voz alta. No sabía cómo romper el corazón de Diego mientras su propio corazón se estaba rompiendo. Sentí algo cambiando dentro de mí mientras hablaba. La ira que había estado cargando empezó a mezclarse con confusión. Esto cambia completamente la historia que pensé que conocía durante 3 años. Pensé que Carmen era egoísta. Pensé que simplemente se asustó y abandonó a Diego sin importarle el daño que causaba. Pero esto es diferente. Esto es imposible y terrible, y no sé qué hacer con eso. Le pregunté a Diego por qué nunca me dijo esto. ¿Por qué me dejó pensar que Carmen era solo alguien que le rompió el corazón sin una buena razón? Mi voz salió más cortante de lo que pretendía. Miró hacia abajo a sus manos y el anillo captó la luz. Admitió que él mismo solo se enteró de la verdad hace 6 meses. 6 meses. La mitad de nuestra relación. El padre de Carmen tuvo un derrame y ella finalmente se contactó con Diego para explicar todo, para disculparse, para decirle por qué se fue. Diego había estado cargando este conocimiento desde entonces, sabiendo que Carmen no se fue porque dejó de amarlo, sabiendo que se fue porque se estaba ahogando en una situación imposible y no sabía cómo pedir ayuda. Observé su cara mientras hablaba y pude verlo en sus ojos. Esto había importado cada día desde que se enteró. Cada día había estado conmigo mientras sabía la verdad sobre ella. Dijo que no me lo dijo porque se había convencido de que no importaba. Carmen se había ido y estaban construyendo algo real juntos. Pensó que podía simplemente mantener la información guardada y no afectaría nada. Pero pude ver ahora que afectó todo. La forma en que a veces se desconectaba. La forma en que se quedaba callado cuando alguien mencionaba bodas o padres enfermos. La forma en que nunca parecía completamente presente incluso en nuestros momentos más felices. Le pregunté directamente si había estado en contacto con Carmen durante estos últimos 6 meses. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros. Diego vaciló. Fueron solo unos segundos, pero se sintió como una eternidad. Entonces admitió que habían intercambiado algunos correos, solo actualizaciones sobre la condición de su mamá y la recuperación de su papá, solo manteniéndose en contacto. Nada romántico, nada inapropiado. Pero mi estómago se hundió de todos modos porque esos correos significaban que había estado emocionalmente involucrado con ella todo este tiempo. Había estado pensando en ella y preocupándose por su situación mientras me prometía un futuro, mientras me daba ese anillo de promesa y hablaba de estar listo para nuestro final feliz. Diego debe haber visto algo en mi cara porque empezó a hablar más rápido. Juró que los correos eran inocentes. Nunca planeó actuar sobre ningún sentimiento. Pensó que tenía todo bajo control. Pero entonces, Carmen regresó a la ciudad porque su padre necesitaba ayuda para vender la casa familiar. No podía manejarlo solo después del derrame. Ella regresó para manejar la herencia y de repente estaba aquí en persona. No solo palabras en una pantalla, realmente aquí. Y verla destruyó todas las paredes que Diego había construido. Todas las formas en que se había convencido de que la había superado. Había sido un desastre completo tratando de descubrir lo que realmente sentía, versus lo que pensaba que debería sentir. Tratando de descubrir si lo que teníamos era real, o si solo me había estado usando como un lugar seguro y cómodo para esconderse de sus sentimientos no resueltos. Me di cuenta mientras hablaba que había estado mintiéndonos a ambas, tal vez incluso a sí mismo. Me levanté de la silla porque no podía quedarme quieta más. Le dije que necesitaba que se fuera. Necesitaba espacio para procesar esto porque no podía pensar claramente con él sentado ahí luciendo desesperado y culpable. Diego empezó a discutir. Dijo que deberíamos hablar más, trabajar esto juntos, pero fui firme. Señalé las cajas que había empacado junto a la puerta. Le dije que tomara lo que necesitara y se fuera. Se quedó sentado ahí por otro minuto como si estuviera tratando de decidir si debería resistirse. Entonces finalmente se levantó y caminó hacia la puerta. Tomó sus llaves del gancho y abrió una de las cajas para sacar algo de ropa. Dijo que se quedaría con Roberto por unos días. Me daría el espacio que necesitaba. Entonces podríamos hablar de nuevo. No respondí. Solo lo vi recoger sus cosas y salir por la puerta.
Cuando se cerró detrás de él, giré la cerradura y me quedé parada ahí en el departamento silencioso. El reloj todavía hacía tic-tac en la cocina. El refrigerador zumbaba. Afuera, pude escuchar autos pasando por la calle. Regresé a la sala y me senté en el sofá donde Diego había estado sentado. El cojín todavía estaba tibio por su cuerpo. Miré alrededor del departamento que compartíamos y me di cuenta de que ya ni siquiera sabía con quién estaba enojada. Carmen por irse, Diego por mentir, conmigo misma por no verlo antes. Todos nosotros por este desastre que habíamos creado. Me senté ahí en ese sofá por tal vez una hora solo mirando la nada. El departamento se sentía demasiado silencioso sin él aquí. Tomé mi teléfono y revisé fotos viejas de nosotros y me hizo doler el pecho aún más. Alrededor de las 11:30 me di cuenta de que no iba a dormir esa noche, así que llamé a Zoe. Contestó al segundo timbre, sonando medio dormida, pero se despertó rápido cuando escuchó mi voz. Le conté todo lo que pasó con Diego esa noche sobre los correos con Carmen y las mentiras, y cómo admitió que ya no sabía lo que sentía. Zoe escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, se quedó callada por un minuto. Entonces, dijo algo que hizo que mi estómago se hundiera. Me dijo que tal vez me había enamorado de la idea de salvar a Diego, en lugar de realmente amarlo como una persona completa. Quería discutir con ella y defenderme, pero las palabras se me atoraron en la garganta, porque parte de mí sabía que tenía razón. Pasé 3 años tratando de ser suficiente para alguien que nunca estuvo completamente presente conmigo. Zoe se quedó en el teléfono conmigo hasta casi las 2 de la mañana, y para cuando colgamos, me sentía agotada pero un poco más clara. La mañana siguiente, desperté exhausta y tenía los ojos hinchados de llorar. Hice café y me senté en la mesa de la cocina mirando mi teléfono. Sabía lo que tenía que hacer. Abrí mis mensajes y le escribí directamente a Carmen. Le dije que necesitábamos hablar cara a cara, solo nosotras dos, sin Diego involucrado. Respondió en 5 minutos, aceptando encontrarme en una cafetería del centro esa tarde. Pasé toda la mañana caminando por el departamento, ensayando lo que quería decirle. Practiqué frente al espejo del baño como si me estuviera preparando para una presentación, pero sabía que cuando realmente la viera, probablemente olvidaría todo lo que había planeado. A la 1:30, manejé a la cafetería y llegué 15 minutos temprano. Pedí un té que realmente no quería, y me senté en una mesa junto a la ventana viendo gente pasar afuera. Cuando Carmen llegó a las 2, se veía diferente de lo que esperaba. Se veía mayor y cansada, no como la chica universitaria despreocupada que recordaba de las fotos en las redes sociales viejas de Diego. Había ojeras bajo sus ojos, y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Me vio, y caminó hacia mí, y me levanté torpemente, sin estar segura de si deberíamos abrazarnos o darnos la mano o qué. Me agradeció por encontrarme con ella, y se sentó frente a mí. Antes de que pudiera decir algo, inmediatamente se disculpó por el mensaje de anoche. Dijo que se dio cuenta después de enviarlo que fue cruel soltar esa bomba sin explicación. Asentí, y le dije que por eso quería hablar. Ambas pedimos café, y entonces empezó a contarme sobre los últimos 3 años. Habló sobre su madre que tenía Alzheimer de inicio temprano, y cómo lentamente olvidó a todos los que amaba. La voz de Carmen se quebró cuando describió ver a su mamá, no reconocer a su propia hija. Me contó sobre mudarse de regreso a casa para cuidarla a tiempo completo, sobre renunciar a su trabajo y su departamento, y toda su vida. Explicó que su mamá murió hace 4 meses, y la destruyó porque había renunciado a todo para cuidarla, incluyendo a Diego y la vida que habían planeado juntos. Carmen dijo que regresó a la ciudad no para robarle Diego de vuelta, sino para finalmente darle el cierre y la disculpa que merecía después de desaparecer en su día de boda. Pero cuando lo vio en el parque la otra noche, todos los sentimientos viejos regresaron corriendo, y entró en pánico. Admitió que le dijo que quería intentar de nuevo porque en ese momento se sintió verdadero. Me senté ahí escuchando y procesando, y tratando de descubrir cómo me sentía sobre todo esto. Finalmente, le pregunté directamente qué quería de Diego ahora. Carmen estuvo callada por un largo momento, y miró hacia su taza de café. Entonces, admitió que no sabía. Dijo que parte de ella siempre lo amaría, pero también estaba consciente de que destruyó su confianza, y lo lastimó terriblemente. Me dijo que no estaba segura de si realmente quería intentar de nuevo, o si solo estaba sola y dolida, y aferrándose a algo familiar. Entonces Carmen me dijo algo que cambió mi perspectiva completamente. Dijo que Diego habló de mí durante su conversación en el parque. Le dijo que era amable y paciente, y que lo había ayudado a sanar cuando estaba roto. Carmen me miró directamente, y dijo que pudo ver que él se preocupaba por mí, pero también pudo ver que nunca había dejado ir completamente a ella, y eso no era justo para nadie involucrado. Terminamos hablando por casi 2 horas, y en algún lugar de esa conversación, me di cuenta de que Carmen no era la villana que quería que fuera. Solo era una persona que tomó una decisión imposible, y la manejó mal. Y ahora todos estaban pagando por eso. Cerca del final, me dijo que estaba planeando mudarse de regreso al pueblo natal de su madre para arreglar la herencia y empezar de nuevo en algún lugar sin todos estos recuerdos. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo lejos de aquí. Cuando salimos de la cafetería y nos despedimos, me sentí emocionalmente exhausta, pero también más ligera de alguna manera. Manejé a casa y entré a mi departamento, e inmediatamente vi que Diego me había enviado un mensaje preguntando si podíamos hablar de nuevo. Miré el mensaje por un minuto. Entonces puse mi teléfono boca abajo en el mostrador. Lo ignoré porque necesitaba tiempo para descubrir lo que realmente quería, en lugar de solo reaccionar a lo que todos los demás necesitaban. Alrededor de las 6 de esa tarde, Zoe apareció en mi puerta con comida para llevar de mi lugar tailandés favorito. No hizo preguntas, solo entró y preparó la comida, y puso una mala película de acción. Comimos pad thai y vimos explosiones, y traté de no pensar en el desastre en que se había convertido mi vida. Pasaron 3 días, y los pasé yendo al trabajo y regresando a casa, y evitando los mensajes de Diego. Finalmente, el 4.º día, acepté encontrarme con él. Le dije que me encontrara en el parque, el mismo lugar donde todo se derrumbó. Cuando llegué ahí, ya estaba sentado en el banco luciendo nervioso. Se levantó cuando me vio y empezó a disculparse, pero lo detuve.
Le dije que había hablado con Carmen, y ahora sabía toda la historia sobre su mamá y por qué se fue. Entonces le pregunté sin rodeos si todavía estaba enamorado de ella. Diego luchó por responder, y su cara hizo esa cosa complicada, donde pude verlo tratando de descubrir qué decir. Finalmente, admitió que ya no sabía lo que sentía. Dijo, ver a Carmen trajo de vuelta todo el dolor y amor de antes, pero estar contigo ha sido cómodo y seguro. La palabra cómodo me golpeó como un puñetazo. Le dije que cómodo y seguro no era suficiente para mí, que merecía a alguien que supiera sin duda que quería estar conmigo. Diego se veía devastado, pero no discutió porque sabía que tenía razón. Me levanté del banco, y Diego también se levantó luciendo incierto sobre lo que vendría después. Le dije que pensaba que necesitábamos tomar un descanso real, no solo unos días de él quedándose en la casa de alguien más, sino separación real para descubrir lo que queríamos individualmente. Me miró, y preguntó si eso significaba que estábamos terminando. Dije, honestamente aún no lo sé, pero sé que no puedo seguir esperando mientras él decide si soy suficiente para él. Las palabras salieron firmes y claras, aunque mi pecho se sentía apretado. Diego se pasó la mano por el cabello y asintió lentamente. Acordamos que se quedaría con Roberto por al menos 2 semanas sin contacto entre nosotros, sin mensajes o llamadas o encontrarnos a propósito. Preguntó si podía abrazarme para despedirse, y negué con la cabeza porque sabía que si me tocaba en ese momento, podría cambiar de opinión sobre todo esto. Caminé de regreso a mi auto sola, y manejé a casa con la radio apagada, solo sentándome en silencio tratando de procesar lo que acababa de pasar. El departamento se sentía demasiado silencioso cuando llegué ahí, así que le escribí a Zoe y le dije que necesitaba que viniera. Apareció 1 hora después con vino y helado, y no hizo preguntas. Solo se sentó conmigo en el sofá mientras lloraba. La siguiente semana en el trabajo fue brutal porque estaba distraída y triste, y no podía concentrarme en nada por más de 5 minutos. Arruiné una presentación de cliente porque olvidé la mitad de las diapositivas que se suponía que debía preparar. Mi compañera de trabajo, Margarita, se dio cuenta durante una junta de equipo cuando me desconecté completamente mientras alguien me hablaba directamente. Es una mujer mayor directa en sus 50 que se ha divorciado 2 veces y no acepta tonterías de nadie. Después de la junta, me acorraló en el cuarto de descanso mientras trataba de hacer café. Se plantó entre la puerta y yo, y exigió saber qué estaba mal, porque había estado actuando como un zombi durante días. Traté de quitarle importancia y decir que solo estaba cansada, pero Margarita cruzó los brazos y me dijo que no se lo creía. Algo sobre su enfoque directo me hizo desmoronarme, y terminé contándole todo sobre Diego y Carmen y el parque y la separación. Escuchó sin interrumpir o juzgar, solo asintiendo, ocasionalmente mientras derramaba toda la historia desordenada. Cuando terminé, se quedó callada por un momento. Entonces, me contó sobre su primer matrimonio con un hombre que todavía estaba colgado de su ex esposa. Margarita dijo que pasó 5 años tratando de ser suficiente para él, cocinando sus comidas favoritas y apoyando su carrera y siendo paciente mientras él resolvía sus sentimientos. Pero estaba compitiendo con un fantasma, con un recuerdo perfecto de alguien que ya ni siquiera estaba ahí. Finalmente se dio cuenta de que nunca podría ganar esa competencia porque estaba luchando contra una idea, no una persona real. Margarita me miró directamente a los ojos y dijo, lo más amable que puedo hacer por mí misma es alejarme y dejar que Diego resuelva su desastre sin mí, esperando en las salas como alguna opción de respaldo. Sus palabras dolieron porque eran verdaderas, y lo sabía en mis huesos. Apretó mi hombro, y me dijo que merecía a alguien que me eligiera primero, no a alguien que tuviera que perder a todos los demás antes de apreciar lo que tenía. Regresé a mi escritorio sintiéndome cruda, pero también extrañamente más ligera, como si alguien finalmente me hubiera dado permiso de ponerme a mí misma primero. Los días se arrastraron lentamente, y me sumergí en proyectos de trabajo para evitar pensar en Diego. Me preguntaba si estaba pensando en mí, o si estaba pensando en Carmen, o si solo estaba confundido sobre todo. 2 semanas después de nuestra separación, mi teléfono vibró con un mensaje de Roberto preguntando si podíamos tomar café. Miré el mensaje por mucho tiempo, porque me sorprendía que se estuviera comunicando, ya que Roberto era amigo de Diego primero de la universidad, antes de que yo llegara a la escena, pero acepté encontrarme con él al día siguiente en un café cerca de mi oficina. Cuando llegué ahí, Roberto ya estaba sentado en una mesa de esquina luciendo incómodo. Se levantó cuando me vio, y hicimos esa cosa incómoda donde no estamos seguros de si deberíamos abrazarnos o no. Nos sentamos y pedimos café, y entonces Roberto fue directo al grano. Me dijo que Diego había sido un desastre completo, apenas comiendo o durmiendo y pasando horas solo mirando su teléfono, como si quisiera llamar a alguien, pero no podía decidir a quién. Roberto dijo que Diego había estado en su sofá por 2 semanas, y había sido difícil verlo desmoronarse así. No sabía qué decir a eso, así que solo asentí y esperé a que continuara. Roberto admitió que estaba frustrado con Diego, porque lo había visto desperdiciar años estando atascado entre el pasado y el presente, nunca comprometiéndose completamente con nada o con nadie. Me dijo que Diego estaba aterrorizado de tomar la decisión equivocada y terminar solo, razón por la cual había estado paralizado en lugar de ser honesto con alguien, incluyéndose a sí mismo. Roberto dijo, mereces mejor que ser el plan B de alguien, aunque Diego no lo vea conscientemente de esa manera. Las palabras hicieron eco a lo que Margarita me había dicho, y sentí esa misma verdad estableciéndose en mi pecho. Le pregunté a Roberto si pensaba que Diego todavía estaba enamorado de Carmen. Suspiró y se pasó la mano por la cara antes de responder. Dijo que sí, pensaba que Diego todavía amaba a Carmen, pero también pensaba que Diego tenía sentimientos reales por mí, que se enredaron todos con gratitud y miedo de estar solo de nuevo después de que ella se fue. Roberto me dijo que Diego necesitaba elegir basándose en lo que realmente quería, no en lo que se sentía seguro o lo que pensaba que debería querer. Se disculpó por ser tan directo, pero dijo que alguien necesitaba ser honesto sobre esta situación. Terminamos nuestro café, y Roberto me abrazó antes de irnos, diciéndome que me cuidara sin importar lo que Diego decidiera.
Manejé a casa sintiéndome extrañamente calmada, como si las piezas finalmente estuvieran encajando, aunque nada estuviera resuelto. Esa noche, mi teléfono sonó y vi el nombre de Carmen en la pantalla. Mi corazón saltó porque no habíamos hablado desde esa conversación en la cafetería hace semanas. Respondí y sonaba nerviosa, hablando rápido como si tuviera miedo de que colgara. Me dijo que se iba de la ciudad en 3 días. Había decidido tomar un trabajo en el pueblo natal de su madre y hacer una ruptura limpia de todo aquí, de todos los recuerdos y el dolor y la historia complicada. Carmen dijo que quería encontrarse una vez más antes de irse, porque necesitaba contarme algo importante sobre su última conversación con Diego. Acepté encontrarme con ella a la mañana siguiente, aunque no estaba segura de querer escuchar lo que tuviera que decir. Nos encontramos en una cafetería diferente al otro lado de la ciudad, una donde ninguno de nosotros tenía historia. Carmen se veía cansada pero determinada cuando entró y se sentó frente a mí. Pidió té, y entonces respiró profundo antes de empezar. Me dijo que Diego fue a verla hace 2 días, que apareció en la casa de su papá sin avisar. Le dijo que había estado pensando en todo, y se daba cuenta de que había sido injusto con ambas, al no ser honesto sobre sus sentimientos. Diego le admitió a Carmen que nunca dejó de amarla, pero también había construido una relación real conmigo que le importaba, y estaba aterrorizado de elegir mal y destruir a alguien en el proceso. Los ojos de Carmen se humedecieron mientras hablaba, y pude ver que esto también era difícil para ella. Dijo que le dijo a Diego que se iba y se quitaba de la ecuación porque no podía ser la razón de que lastimara a alguien más de la forma en que ella lo lastimó hace 3 años. Carmen dejó claro que no iba a regresar a esta ciudad y que él necesitaba decidir lo que quería conmigo basándose solo en nuestra relación, no en comparación con lo que ellos habían tenido o lo que podría haber sido. Sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza al escuchar esto. Alivio de que se estuviera quitando de la situación, pero tristeza de que hubiera tomado todo este dolor para llegar aquí. Carmen extendió su mano sobre la mesa y tocó mi mano suavemente. Se disculpó directamente por causar este desastre y por el mensaje que empezó todo en espiral. Dijo que ahora veía que realmente me preocupaba por Diego y que estuve ahí para él cuando más necesitaba a alguien, que lo ayudé a sobrevivir el peor periodo de su vida. Carmen me dijo que esperaba que cualquier cosa que pasara entre Diego y yo no dejara que esta experiencia me hiciera dudar de mi propio valor o mi capacidad de amar a alguien completamente. Su voz se quebró un poco, y me di cuenta de que hablaba en serio con cada palabra. Terminamos nuestras bebidas y nos levantamos para irnos. Carmen me abrazó fuerte, y yo la abracé de vuelta, ambas manteniéndonos por un momento más largo de lo necesario. Mientras nos separábamos, me di cuenta de que iba a extrañar la amistad que podríamos haber tenido en otra vida, en un mundo donde las cosas fueran menos complicadas y dolorosas. La vi caminar a su auto e irse, sabiendo que probablemente era la última vez que la vería. Los siguientes días, me quedé en casa del trabajo diciendo que estaba enferma, lo que no era completamente una mentira ya que me sentía físicamente exhausta por todo. Pasé la mayor parte de mi tiempo en el sofá mirando las paredes y pensando en mi relación con Diego de una forma en que nunca me había permitido antes. Seguí repitiendo momentos de los últimos 3 años y notando patrones que había ignorado, como a veces se desconectaba cuando estábamos juntos, como si parte de su mente estuviera en otro lugar, como nunca realmente compartía sus sentimientos más profundos sobre nada, solo cosas superficiales sobre el trabajo, o qué película deberíamos ver. Como siempre era yo la que planeaba nuestro futuro, hablando sobre lo que queríamos, mientras él solo asentía sin agregar sus propias ideas. Me decía a mí misma que era por lo que Carmen le hizo que necesitaba tiempo para confiar completamente de nuevo. Pero sentándome ahí sola en el departamento, me di cuenta de que tal vez era más simple que trauma. Tal vez simplemente no estaba completamente ahí conmigo porque no quería estar, no de la forma en que necesitaba que estuviera. Tomé mi teléfono y abrí un nuevo mensaje para Diego. Escribí que Carmen se iba de la ciudad para siempre y necesitábamos tener una conversación final sobre nosotros, sobre lo que realmente éramos y lo que queríamos. Presioné enviar antes de poder pensarlo demasiado. Su respuesta regresó en menos de un minuto diciendo que sí, preguntando cuándo y dónde. Le dije que viniera al departamento mañana en la tarde. Respondió solo con OK, y puse mi teléfono abajo sintiéndome extrañamente calmada sobre toda la situación. Al día siguiente limpié el departamento aunque no lo necesitaba solo para tener algo que hacer con mis manos. Cuando Diego tocó, abrí la puerta y lo vi parado ahí luciendo nervioso y cansado. Entró y miró alrededor como si estuviera viendo el lugar por primera vez. El departamento se sentía diferente ahora con ambos en él, menos como el hogar que habíamos compartido, y más como un lugar donde algo solía pasar. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, con este espacio enorme entre nosotros que se sentía más grande que solo distancia física. Diego empezó a hablar primero, diciendo que había estado pensando mucho en las últimas semanas. Admitió que había sido injusto conmigo desde el mismo comienzo de nuestra relación. Dijo que saltó a salir conmigo antes de estar realmente sanado de lo que pasó con Carmen. Y mientras sus sentimientos por mí eran reales, no estaba seguro de si eran el tipo de amor que merecía. Su voz se quebró un poco cuando dijo esa última parte, y pude decir que era difícil para él admitir. Aprecié su honestidad, aunque escucharlo en voz alta hizo que mi pecho se sintiera apretado. Le dije que yo también había estado pensando, y me había dado cuenta de algo importante. Dije que necesitaba elegirme a mí misma por una vez, en lugar de esperar a que él me eligiera. Expliqué que merecía a alguien que estuviera seguro de mí desde el principio, que no necesitara perder a alguien más primero para apreciar lo que teníamos juntos. Vi los ojos de Diego llenarse de lágrimas, pero asintió lentamente, porque en algún lugar muy adentro sabía que tenía razón. Nos sentamos ahí callados por un minuto, y entonces cambiamos a hablar sobre las cosas prácticas que habíamos estado evitando, el contrato del departamento, nuestros muebles compartidos,
todas las pequeñas cosas que habíamos enredado juntos durante 3 años. Diego dijo que se mudaría completamente y encontraría su propio lugar para que yo pudiera quedarme aquí si quería. Me sorprendió que fuera tan generoso al respecto, pero también estaba triste de que hubiéramos llegado a este punto donde necesitábamos dividir nuestras vidas. Acordamos tomarnos unos días para resolver todos los detalles antes de hacer algo oficial con el casero. Ese fin de semana, Zoe manejó para ayudarme a empezar a empacar las cosas restantes de Diego en cajas. Trajo bolsas de basura y cinta de empacar, y su actitud sin tonterías que realmente necesitaba. Trabajamos a través de su closet, sacando ropa y zapatos, entonces nos movimos al baño, recogiendo sus artículos de aseo y la rasuradora eléctrica que siempre dejaba en el mostrador. Zoe siguió diciéndome que estaba orgullosa de mí por elegir alejarme en lugar de conformarme con alguien que solo me quería a medias. Mientras estábamos organizando un cajón en el dormitorio, encontré el anillo de promesa que Diego había tratado de devolverme esa noche en la puerta. Lo levanté hacia la luz y lo miré por un largo momento. Zoe preguntó si quería conservarlo, pero negué con la cabeza y lo dejé caer en la caja con sus otras cosas. Ese anillo representaba un futuro que nunca fue realmente sólido, solo algo de lo que me había convencido que era real, porque lo quería tanto. El lunes siguiente, llamé al número del terapeuta que me dio mi compañía de seguros e hice una cita para esa misma semana. Fui a una oficina pequeña en un edificio del centro y me senté en la sala de espera, llenando papeles sobre mi historial de salud mental. Cuando la terapeuta me llamó de vuelta, me senté en su sofá y empecé a explicar todo sobre Diego y Carmen y cómo había perdido tanto una relación como una amistad en un desastre complicado. Escuchó sin interrumpir y entonces empezó a hacer preguntas que me hicieron pensar en las cosas de manera diferente. Durante las siguientes sesiones, me ayudó a entender que había estado tratando de ganarme el amor completo de Diego siendo perfecta y de apoyo, cuando el amor real no debería requerir prueba constante. Dijo que me había convertido en lo que pensaba que él necesitaba, en lugar de solo ser yo misma, y ver si eso era suficiente. Las sesiones fueron difíciles porque me forzaron a ver mis propios patrones, pero también fueron útiles de formas que no esperaba. 2 semanas después, Diego envió un mensaje diciendo que había encontrado un departamento al otro lado de la ciudad y estaba listo para sacar sus cosas. Nos encontramos en mi lugar para intercambiar llaves y terminar de separar todo lo que habíamos mezclado juntos. Cuando lo vi, se veía diferente de alguna manera, más ligero tal vez, como si finalmente estuviera enfrentando la realidad en lugar de esconderse de ella. Me dijo que también había empezado a ver a un terapeuta para trabajar en sus problemas de abandono y su patrón de no estar completamente presente en las relaciones. Cargamos sus cajas en su auto, haciendo múltiples viajes subiendo y bajando las escaleras. Le di su llave del departamento y él me devolvió la de repuesto que le había dado hace años. Nos quedamos parados ahí en el estacionamiento por un minuto, sin saber realmente cómo despedirnos. Finalmente, solo dijo gracias por todo y se subió a su auto. Lo vi alejarse, y entonces regresé arriba al departamento que era completamente mío. Ahora, había pasado un mes y me estaba acostumbrando a vivir sola, a tener toda la cama para mí y no tener que coordinar mi horario con nadie más. Una tarde, estaba revisando las redes sociales cuando recibí una solicitud de mensaje de alguien llamada Nicole Herrera. La acepté y vi que era la hermana menor de Carmen, a quien solo había conocido un par de veces en la universidad. Su mensaje decía que quería agradecerme por ser amable con Carmen durante su última conversación antes de que se fuera de la ciudad. Nicole escribió que Carmen estaba mejor en su nueva ciudad, empezando a construir una vida que era completamente suya. Dijo que Carmen hablaba de mí a veces, sobre cómo había manejado todo con más gracia de la que merecía. Respondí diciendo que me alegraba que Carmen estuviera bien, y Nicole escribió de vuelta inmediatamente preguntando si quería almorzar alguna vez. Acepté, y fijamos una fecha para el siguiente fin de semana. Nos encontramos en un lugar casual cerca de mi departamento, y Nicole se parecía tanto a Carmen que me tomó desprevenida por un segundo. Pedimos comida, y entonces empezó a contarme más detalles sobre lo que Carmen había pasado con la enfermedad de su mamá. Explicó cómo toda su familia se desmoronó durante ese tiempo con su papá cerrándose completamente emocionalmente, y Carmen cargando todo sola. Nicole dijo que era demasiado joven entonces para ayudar mucho, y había cargado culpa sobre eso desde entonces, viendo a su hermana sacrificar su propia vida para cuidar a su mamá sola. Habló sobre cómo su papá se rehusó a aceptar ayuda de nadie, cómo siguió insistiendo que podía manejarlo cuando claramente no podía. La voz de Nicole se puso callada cuando describió visitar la casa durante ese tiempo y ver qué tan mal habían llegado las cosas, cómo su mamá ya no reconocía a nadie, y su papá apenas se mantenía junto. Escucharla me ayudó a entender las decisiones de Carmen de una manera diferente, no excusando el dolor que esas decisiones causaron, pero al menos viendo la situación imposible en la que había estado atrapada. Nicole dijo que siempre se había preguntado si las cosas podrían haber sido diferentes si su familia hubiera sido más honesta sobre necesitar ayuda, si su papá no hubiera sido tan terco sobre mantener todo privado. Terminamos el almuerzo y Nicole me abrazó antes de irnos, agradeciéndome de nuevo por encontrarme con ella. Manejé a casa pensando en lo complicadas que son las vidas de las personas, como nunca realmente sabes lo que alguien más está cargando consigo. La siguiente semana en el trabajo, me sumergí en una gran propuesta de campaña para un nuevo cliente, quedándome tarde la mayoría de las noches para perfeccionar la presentación. Estaba en la sala de conferencias revisando diapositivas cuando Margarita pasó y se detuvo en la entrada. Me estudió por un momento y entonces dijo que me veía diferente de alguna manera, más ligera tal vez. Le pregunté qué quería decir, y entró y se sentó frente a mí. Me dijo que me había estado cargando diferente últimamente, parándome más derecha, no encorvando los hombros como si estuviera tratando de ocupar menos espacio. No lo había notado, pero tenía razón. Algo había cambiado en mí en las últimas semanas. Margarita dijo que parecía que había dejado de cargar peso que no era mío para sostener.
y escucharla decirlo en voz alta me hizo darme cuenta de que eso era exactamente lo que había pasado. Había estado cargando el dolor de Diego sobre ser dejado, la culpa de Carmen sobre irse, y mi propio miedo de no ser suficiente. Y en algún lugar del camino, finalmente, había dejado todo eso ir. La libertad de eso me golpeó sentada ahí, en esa sala de conferencias. Cuánta energía había estado gastando en cosas que nunca fueron mi responsabilidad arreglar. 2 meses después de que Diego se mudó, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que había borrado, pero aún reconocía. Estaba preguntando si podíamos encontrarnos para café, no para volver juntos, sino solo para hablar como amigos. Miré el mensaje por mucho tiempo, tratando de descubrir si estaba lista para eso. Parte de mí quería ignorarlo y seguir avanzando, pero otra parte quería cierre. Quería ver si realmente había cambiado o si esto era solo otro intento de aliviar su culpa. Finalmente le escribí de vuelta diciendo que sí, y acordamos encontrarnos en una cafetería del centro el sábado por la mañana. Cuando llegué ahí, ya estaba sentado en una mesa de esquina y se veía diferente de como recordaba, más calmado de alguna manera, más establecido en sí mismo, no inquieto, o revisando su teléfono cada pocos segundos como solía hacer. Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos, y hubo este momento incómodo donde ninguno sabía cómo empezar. Finalmente, me agradeció por encontrarme con él y dijo que había querido contactarme por semanas, pero no estaba seguro de si querría escuchar de él. Diego empezó a contarme sobre la terapia que había estado haciendo, cómo su consejero lo había estado empujando a confrontar, por qué siempre tenía tanto miedo de estar solo. Dijo que se había dado cuenta de que saltó directo de su compromiso roto a apoyarme, y entonces de mi apoyo, a salir conmigo sin nunca realmente sentarse consigo mismo y lidiar con sus problemas. Admitió que había estado usando las relaciones como una forma de evitar enfrentar su miedo al abandono, dejando que las necesidades de otras personas lo distrajera de sus propios problemas. Me miró a los ojos, y me agradeció por forzarlo a finalmente enfrentar sus patrones, en lugar de facilitárselos como todos los demás en su vida habían hecho. Escucharlo tomar responsabilidad así me sorprendió porque el Diego que conocía habría inventado excusas o culpado a las circunstancias. Le pregunté si había estado en contacto con Carmen en absoluto, y negó con la cabeza no. Dijo que estaba respetando su decisión de empezar fresco y estaba tratando de hacer lo mismo para sí mismo. Me dijo que probablemente siempre tendría sentimientos complicados sobre ella, que no simplemente dejas de amar a alguien que significó tanto para ti, pero estaba aprendiendo que puedes amar a alguien y aún reconocer que la relación no era saludable. La madurez en sus palabras me tomó desprevenida, porque este era crecimiento que no había esperado ver. Diego se movió en su asiento y dijo que quería disculparse por no ser la pareja que merecía, por dejarme ser su persona de apoyo emocional en lugar de su igual. Dijo que se había apoyado en mí cuando estaba roto, y entonces siguió apoyándose incluso después de que ya no lo necesitara, y eso no fue justo para ninguno de nosotros. Me dijo que esperaba que algún día encontrara a alguien que me eligiera primero sin duda, porque eso era lo que había merecido todo el tiempo. Sentí mi garganta apretarse escuchándolo decir las cosas que había necesitado escuchar meses atrás. Le agradecí por la disculpa, y le dije que esperaba que encontrara paz consigo mismo antes de tratar de estar con alguien más, porque la siguiente persona no merecía ser su muleta tampoco. Nos sentamos ahí por un minuto en silencio, y entonces preguntó si recordaba el fin de semana que manejamos a la costa, y nos atrapó esa tormenta. Sonreí porque sí recordaba cómo terminamos atascados en ese motel pequeño, y jugamos cartas por horas mientras la lluvia golpeaba las ventanas. Empezamos a hablar sobre otros buenos recuerdos de nuestra relación, y me di cuenta de algo sentada ahí, de que no me arrepentía de nuestro tiempo juntos, aunque terminó mal. Diego me había ayudado a aprender lo que no quería en una pareja, cómo se sentía ser la segunda opción de alguien, y eso era valioso, aunque doliera. Y yo lo había ayudado a empezar a enfrentar su trauma no resuelto, en lugar de huir de él. A veces las relaciones sirven un propósito, incluso cuando no están destinadas a durar para siempre. Y eso estaba bien. 3 meses después de que todo se derrumbó, fui a una fiesta que mi compañera de trabajo estaba dando, y terminé hablando con este chico llamado Mateo, que trabajaba con su esposo. Nos quedamos en la cocina por 1 hora solo charlando sobre cosas al azar, y me preguntó si quería cenar alguna vez. Dije que sí, aunque no estaba segura de estar lista, e hicimos planes para la siguiente semana. La cita fue casual y sin presión. Solo cena en este lugar italiano cerca de mi departamento, y conversación que fluyó fácilmente. Lo que más me impactó fue lo diferente que se sintió estar con alguien que hacía preguntas sobre mí, y realmente escuchaba mis respuestas, en lugar de esperar su turno para hablar. Mateo quería saber sobre mi trabajo y mis pasatiempos y mi familia, y parecía genuinamente interesado cuando le conté sobre mi hermana y la pintura a la que había estado regresando. No estaba lista para nada serio, pero se sintió bien recordar que se me permitía ser cortejada, que no todos los chicos me tratarían como un premio de consolación. Zoe vino a visitarme el siguiente fin de semana, y pasamos la mañana del sábado reorganizando muebles en mi departamento y colgando las pinturas en las que había estado trabajando. Siguió comentando sobre lo mucho más feliz que parecía viviendo sola, cómo era más como la persona que recordaba de antes de que empezara a salir con Diego. Le pregunté qué quería decir, y dijo que había estado haciendo todas estas cosas últimamente que había dejado de hacer, cuando estaba con él, como ir a conciertos entre semana, y quedarme despierta hasta tarde leyendo, y tomar clases de arte al azar. Señaló que me había estado moldeando para ajustarme a sus necesidades, sin siquiera darme cuenta de cuánto de mí misma había dejado a un lado. Pedimos comida para llevar, y nos sentamos en mi sofá, comiendo pad thai, directamente de los contenedores. Y sentí esta ola de gratitud por mi hermana, que se había quedado conmigo a través de todo este desastre. El siguiente martes, estaba en el supermercado recogiendo cosas para la cena, cuando literalmente casi estrello mi carrito contra Roberto en la sección de frutas y verduras. Ambos nos reímos, y me preguntó cómo había estado,
y terminamos charlando por unos minutos junto a las manzanas. Pregunté cómo estaba Diego, y Roberto me dijo que se había estado enfocando mucho en su trabajo de diseño y sus sesiones de terapia, que parecía más saludable de lo que había estado en años. Roberto dijo algo que se me quedó, que estaba agradecido de que hubiera sido lo suficientemente fuerte para alejarme cuando Diego no pudo tomar una decisión clara, porque forzó a Diego a finalmente madurar y lidiar con sus problemas. Me dijo que Diego había estado navegando por la vida, evitando cualquier cosa difícil, y perderme fue la llamada de atención que necesitaba. Nos despedimos, y empujé mi carrito hacia la caja, pensando en lo extraño que era que mi dolor se hubiera convertido en el catalizador de cambio de alguien más. En mi sesión de terapia esa semana, hablé sobre cómo estaba aprendiendo a estar bien con la realidad desordenada, de que podía estar lastimada por cómo terminaron las cosas, mientras también reconocía que era la decisión correcta. Mi terapeuta asintió y dijo, esa es madurez emocional, poder sostener ambas verdades a la vez sin tratar de hacerlo más simple de lo que es. Me dijo que mucha gente lucha con eso, queriendo hacer que su ex sea todo bueno o todo malo, pero la vida real es más complicada. Podía reconocer que Diego me lastimó profundamente mientras también veía que estaba lidiando con su propio trauma, y podía estar triste por perder la relación mientras sabía que merecía mejor. Sentada en esa oficina de terapia, me sentí orgullosa de lo lejos que había llegado en solo unos meses. De la persona llorando en su puerta a alguien que podía ver la situación con ojos claros y sentimientos honestos. En el trabajo la siguiente semana, mi jefa me llamó a su oficina y me dijo que me estaban promoviendo a gerente senior de cuentas con un gran aumento y más responsabilidad. Salí de esa junta sintiéndome como si pudiera respirar apropiadamente por primera vez en meses. Margarita me encontró en mi escritorio más tarde e insistió en llevarme a celebrar esa noche. Fuimos a este bar de vinos del centro y nos pidió copas del vino caro a ambas. Me miró a través de la mesa y dijo que me había estado observando estos últimos meses y había cambiado completamente. Me dijo que cuando empecé a salir con Diego, parecía que siempre me estaba haciendo más pequeña, más callada, menos exigente, pero ahora ocupaba espacio sin disculparme por ello. Le pregunté qué quería decir y dijo que hablaba en las juntas ahora. Establecía límites con clientes difíciles. Dejé de disculparme por cosas que no eran mi culpa. Margarita levantó su copa y dijo que estaba orgullosa de mí por elegirme a mí misma cuando habría sido más fácil solo quedarme y conformarme. Me di cuenta sentada ahí de que se había convertido en más que solo una compañera de trabajo que daba consejos directos. Era una amiga real y mentora que me había ayudado a ver mi valor cuando no podía verlo yo misma. 4 meses después de que todo se derrumbó, firmé el contrato de un departamento más pequeño al otro lado de la ciudad. El lugar era solo mío, con solo mi nombre en todos los papeles, y eso se sintió importante de alguna manera. Zoe manejó ese fin de semana para ayudarme a mudarme y decorar. Pasamos el sábado pintando una pared de este color azul profundo que siempre había querido, pero Diego decía que era demasiado oscuro. Zoe me ayudó a colgar mis pinturas por toda la sala, las que había estado haciendo durante esas noches tarde cuando no podía dormir. Fuimos a tiendas de muebles y escogí un sofá que realmente me gustaba en lugar de comprometerme en algo neutral y aburrido. Zoe siguió comentando sobre cómo el departamento se sentía completamente diferente del lugar que había compartido con Diego, como si tuviera mi personalidad por toda parte, en lugar de ser algún espacio genérico. Pedimos pizza y nos sentamos en el piso, comiéndola directamente de la caja, porque mi mesa aún no había sido entregada. Me dijo que parecía más ligera de alguna manera, más como la persona que recordaba de antes de que empezara a salir con él. Miré alrededor a mi pared azul y mis pinturas y mis selecciones de muebles, y me di cuenta de que este era el primer lugar que se sentía completamente mío en años. Una noche, mientras revisaba mi teléfono, vi que Carmen había publicado algo en las redes sociales sobre empezar un grupo de apoyo para personas cuidando miembros de la familia con Alzheimer en su nueva ciudad. El post tenía docenas de comentarios de personas agradeciéndole y pidiendo información. Lo miré por un rato, sintiendo esta extraña mezcla de emociones. Parte de mí todavía estaba lastimada por todo lo que pasó, pero otra parte estaba genuinamente feliz de que estuviera convirtiendo su experiencia dolorosa en algo que ayudaba a otros. Escribí un mensaje breve diciéndole que me alegraba que le estuviera yendo bien y que su grupo de apoyo sonaba como si fuera a ayudar a muchas familias. Respondió dentro de una hora con un cálido agradecimiento y dijo que apreciaba mi amabilidad después de todo. No dijimos nada más, pero se sintió como la cantidad correcta de cierre para donde estábamos. Algunas semanas después, fui a la fiesta de cumpleaños de un amigo mutuo y vi a Diego al otro lado del cuarto. Mi estómago saltó al principio, pero entonces me di cuenta de que no tenía miedo ni estaba enojada, solo neutral. Caminó hacia mí y charlamos por unos minutos sobre nuestras vidas. Me contó sobre este nuevo proyecto de diseño por el que estaba realmente emocionado, algo de trabajo de marca para una startup. Le conté sobre mi promoción y mi nuevo departamento. Parecía genuinamente feliz por mí, y me sorprendió encontrar que sentía lo mismo sobre su proyecto. Ya no éramos cercanos, pero éramos amigables, y eso se sintió correcto para donde ambos estábamos ahora. La conversación solo duró tal vez 5 minutos antes de que naturalmente nos fuéramos a diferentes partes de la fiesta, pero no se sintió incómodo o forzado. Solo 2 personas que solían estar juntas, y ahora no. El siguiente fin de semana, Mateo y yo fuimos a este restaurante italiano para nuestra segunda cita. Esta vez, la conversación fue más profunda que cosas superficiales sobre trabajo y pasatiempos. Preguntó sobre mis relaciones pasadas, y le conté toda la historia sobre Diego y Carmen, sin hacerme la víctima o la heroína. Solo expliqué lo que pasó y lo que había aprendido de eso. Mateo compartió su propia historia de relación desordenada, sobre una ex que lo engañó, y cuánto tiempo le tomó confiar en alguien de nuevo. Me gustó que ambos pudiéramos ser honestos sobre nuestros pasados, sin pretender que éramos perfectos, o completamente sobre todo. No trató de arreglar mi historia, o decirme lo que debería haber hecho diferente.
Solo escuchó y asintió y dijo que entendía por qué tomé las decisiones que tomé. 5 meses después, estaba en el teléfono con Zoe durante una de nuestras llamadas semanales y me preguntó si había visto los últimos posts de Diego en redes sociales. Me di cuenta de que no había visto su perfil en semanas, tal vez incluso un mes. Se lo dije y se rió y dijo que eso era progreso enorme de la persona que solía revisar sus cuentas múltiples veces al día. Tenía razón. Había dejado de preguntarme qué estaba haciendo o con quién estaba o si era feliz. Estaba enfocada en mi propia vida y mi propio crecimiento por primera vez en años. Nos reímos sobre lo lejos que había llegado de esa primera noche cuando aparecí en su departamento llorando y no podía dejar de revisar mi teléfono. De vuelta en la oficina, Margarita me llevó aparte una tarde y dijo que había notado algo. Había estado pasando mis descansos de almuerzo con esta compañera de trabajo más joven llamada Sofía, que estaba pasando por una mala ruptura. Margarita me dijo que me había escuchado darle a Sofía el mismo consejo directo que me había dado meses atrás, sobre no conformarse con migajas y reconocer su valor. No había realmente pensado en eso, pero tenía razón. Estaba transmitiendo la sabiduría que me había ayudado a ver claramente cuando me estaba ahogando en confusión. Se sintió bien convertir mi experiencia dolorosa en algo útil para alguien más, ayudarla a evitar cometer los mismos errores que había cometido. En nuestra tercera cita, Mateo me llevó a este lugar mexicano con tacos realmente buenos, y después, caminamos por el vecindario viendo las casas viejas. Cuando me acompañó de vuelta a mi auto, me besó de buenas noches, y no lo comparé con besar a Diego, o me pregunté si estaba lista, o cuestioné si estaba tomando la decisión correcta. Solo estaba ahí en ese momento, con alguien que parecía genuinamente interesado en conocerme. Hicimos planes para ir de excursión el siguiente fin de semana, y me encontré realmente emocionada de conocerlo mejor, en lugar de estar asustada o a la defensiva. 6 meses después de estar parada en esa puerta decidiendo si dejar entrar a Diego. Estaba sentada en mi departamento que era completamente mío, hablando con Zoe por teléfono sobre planes de vacaciones. Me preguntó directamente si era feliz, y me detuve a realmente pensarlo. La respuesta era sí, pero no de alguna manera perfecta de cuento de hadas. Era un tipo real, con los pies en la tierra, pacífico de felicidad. Había elegido a mí misma cuando habría sido más fácil elegirlo a él, y esa decisión me había llevado aquí a esta vida que realmente era mía. La tarjeta llegó un martes, en un sobre azul claro con la letra de Nicole al frente. Adentro, había escrito que Carmen quería que supiera que su grupo de apoyo había ayudado a docenas de familias lidiando con Alzheimer y había encontrado propósito real en su nueva vida. Nicole agregó su propia nota al final, diciendo que estaba agradecida de que hubiera sido amable con su hermana cuando tenía todas las razones para no serlo. Lo leí 2 veces. Entonces lo puse en mi refrigerador con un imán. Se quedó ahí como recordatorio de que las personas son complicadas y desordenadas, y a veces te lastiman sin querer, y la gracia siempre vale la pena extender, incluso cuando es difícil. Las vacaciones llegaron y estaba colgando luces en mi departamento cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Casi lo borré hasta que vi el mensaje. Diego diciendo que quería contactarme, hacerme saber que estaba bien. Había estado soltero por 6 meses y enfocándose en sí mismo, agradecido por el tiempo que tuvimos juntos. Lo miré por un minuto, entonces escribí de vuelta que me alegraba que estuviera encontrando paz. Intercambiamos algunos mensajes más, nada profundo, solo actualizaciones educadas sobre nuestras vidas. Entonces la conversación naturalmente se desvaneció y volvimos a nuestros mundos separados. Terminé de colgar las luces y me di cuenta de que no sentía nada más que calma, sin ira, sin tristeza, solo aceptación de que ambos estábamos avanzando en direcciones diferentes. Mateo y yo llegamos a la marca de 2 meses y seguía notando lo diferente que se sentía todo. Me enviaba mensajes cada mañana. Hacía planes con una semana de anticipación en lugar del último minuto. Cuando decía que llamaría, realmente llamaba. Durante mi sesión de terapia, mencioné lo extraño que era estar con alguien tan consistente, y mi terapeuta sonrió. Señaló que finalmente estaba experimentando cómo se sentía ser la elección clara de alguien, no su plan de respaldo o su zona de comodidad. Las palabras me golpearon fuerte porque tenía razón. Con Diego, siempre me había sentido como si estuviera compitiendo con un fantasma, tratando de probar que valía la pena ser elegida. Con Mateo, no tenía que probar nada. Simplemente aparecía para mí sin que tuviera que preguntar o preguntarme o preocuparme. Estábamos cenando en este lugar italiano cuando Mateo me preguntó qué estaba buscando en una relación. La pregunta me tomó desprevenida porque la mayoría de los chicos no preguntan eso directamente. Dejé mi tenedor y pensé en eso antes de responder honestamente. Le dije que quería a alguien que me eligiera sin duda, que apareciera consistentemente, que hubiera hecho el trabajo para estar emocionalmente disponible, alguien que no me hiciera adivinar dónde estaba parada o preguntarme si era suficiente. Mateo sonrió y dijo que eso era exactamente lo que él también quería, que pensaba que tal vez estábamos construyendo algo realmente bueno juntos. Sonreí de vuelta y sentí esta certeza silenciosa de que tal vez lo estábamos. 7 meses después de que todo cambió, estaba sentada en mi departamento una mañana de sábado tomando café y mirando alrededor del espacio que era completamente mío. Tenía mi promoción en el trabajo que vino con mejor pago y más responsabilidad. Tenía sesiones regulares de terapia cada 2 semanas que me mantenían centrada. Tenía esta amistad creciente con Margarita, que se había vuelto como una mentora, y Nicole, con quien a veces almorzaba para hablar sobre su hermana y la vida en general. Y estaba saliendo con Mateo, que me trataba de la manera que siempre había merecido ser tratada, pero nunca había entendido completamente hasta ahora. Diego me enseñó lo que no quería en una relación. Alejarme de él me enseñó mi propia fuerza, que podía elegirme a mí misma incluso cuando era difícil y aterrador. La vida no era perfecta, y todavía tenía días malos donde me sentía sola o incierta sobre el futuro, pero era mía, mi departamento, mis decisiones, mi camino hacia adelante, y eso era más que suficiente.